Muy buenas noches. Dios les bendiga. Esta noche vamos a tener la oportunidad de sumergirnos en un tema que a veces es poco considerado por muchas personas. El tema está ubicado en la parte de investigaciones para ti y para mí del orden espiritual metafísico y tiene que ver con nuestra apreciación de nuestro mundo y la existencia de nosotros en él como tal. Eso por una parte. Por la otra parte, vamos a ver esa cosmografía desde el punto de vista bíblico en el primer libro escrito por Moisés, llamado el libro de Génesis. Un libro que da la explicación de nuestros comienzos como raza humana, como seres vivos, como personas que existen en diferentes planos de la creación de Dios. Para eso nosotros vamos a revisar el capítulo 1 del libro de Génesis y el capítulo 2 para poder ponernos en contexto acerca de todo lo que ocurre con nuestra vida como tal. Quiero llamarte, antes de comenzar a la reflexión, en que realmente todos, sin excepción, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, todos hemos cometido errores. Todos hemos en algún punto pecado, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. El detalle no está en los errores cometidos, el detalle está en cómo nosotros asumimos todas esas situaciones, porque hay otras situaciones en la vida de uno que son fortuitas, como las enfermedades, que a veces viene uno y se enferma y otro diría, no, que porque se enfermó, yo también me he enfermado, pero todos los cuerpos no son iguales. Realmente todos los cuerpos no son iguales. Hay, inclusive hasta el mismo apóstol Pablo lo explica. Hay diferentes tipos de cuerpos. Nosotros no podemos comparar el cuerpo físico de un adulto mayor con el cuerpo físico de un hombre maduro
pero joven. En ningún momento podríamos hacer eso porque ciertamente estaríamos haciendo una apreciación pues discordante, porque nunca va a ser igual. No puedes comparar a alguien de 80 años con alguien de 50 años, porque ya hay 30 años más de millas extras que se han recorrido a nivel biológico, más que cualquier otra cosa. Jesucristo nos explicó ese punto. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. A veces tenemos la plena disposición de querer salir como en las épocas de nuestra juventud y hacer todas las mismas cosas que hacíamos en otrora, cuando hacíamos grandes esfuerzos y eso no nos afectaba en nada y podríamos pasar todo un día sin comer nada, haciendo trabajos que de cierta forma son forzados, como por ejemplo en el trabajo de la venta directa. Algunos tienen una apreciación bastante falsa al respecto. Ellos lo ven fácil porque la persona no está agarrando un pico o una pala, no se está echando un saco de harina en el hombro para caletear. Pero, sin embargo, esto reviste de otras cosas mucho más fuertes, de los cuales muchas personas desestiman. Y los que deberían de estimarlas, lamentablemente a veces no lo hacen. Porque si así lo hiciera, mantuvieran su performance de ventas en el área de su vida, porque realmente pues todo, absolutamente todo está vinculado directamente a la venta, en una u otra forma. Si vendes tomates, si vendes jugo, si vendes ropa, si vendes seguro, si vendes casas, si vendes apartamentos, si vendes artículos de ferretería, toda la venta en una u otra forma se ejecuta sobre la misma premisa. La premisa principal para una persona que esté dedicada a la venta inclusive de sus servicios personales como profesionales, en la materia que sea, realmente esa venta implica también un esfuerzo no solamente físico, sino un esfuerzo mental, un esfuerzo emocional, donde muchas veces está frente a alguna persona planteándole las bondades
de tu producto y esta persona pareciera estar en el limbo respecto a la verdadera necesidad que tiene al respecto. Pero el colmo de esto llega a que a veces sucede lo contrario. Cuando se dan cuenta realmente que no tienen ninguna otra opción sino acudir a la compra de ese servicio o de ese producto porque en definitiva ha entendido que le es necesario, de pronto pues he llegado a ver de que algunas veces o el producto no está disponible o el servicio está fuera de las horas que se le puede prestar. Entonces allí vemos la disyuntiva donde pareciera todo esto muy sencillo, pero en el fondo no lo es. Cuando tú sales, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una persona dedicada a las ventas directas. Cuando tú sales en la mañana, las 6:30, 7 de la mañana, para que te dé tiempo de llegar al lugar donde vas a promocionar tus productos, porque antes de eso tú vas a establecer el parámetro de asistir a lo que en ventas se conoce como clínica de ventas, que es donde tú mentalmente te preparas para poner el mejor de tus esfuerzos en la venta del producto que se te encomendó o que tú tienes. Automáticamente ya eso es un esfuerzo adicional. De pronto quizás saliste sin desayunar. Tal vez allí están considerando más bien, no, que haga el trabajo y que se gane su pan, su comida, ya que en realidad pues es alguien dedicado a eso, a ese un experto. Aquí le estamos dando las posibilidades de que venda. Eso unido al esfuerzo que vas a hacer en las calles, donde tocas una puerta, tocas otra puerta y así sucesivamente, donde en la actualidad pues la ley de las probabilidades es 10-1, siempre ha sido así, pero en la actualidad ese 10-1, dependiendo del lugar donde vayas a hacer tu trabajo, dependiendo de las personas que hayas escogido para hacer tu promoción y venta, es lo que va a definir el éxito de tu día a día en el ramo de la venta. Mas, sin embargo, allí también eso implica otros esfuerzos. Aparte de que tenías el estómago vacío, saliste a la calle a buscar pues el pan de cada día, no solo para ti, sino para todos los tuyos, tus familiares que tienes en casa. Te encuentras con otra situación, aparte de esa
necesidad patente de que deberías alimentarte para tener suficiente fuerza para hacer tu trabajo. Más sin embargo, persiste otra cosa más, que es la fe que tú tengas en el proceso de lo que estás haciendo. La fe que tú tengas en el producto, la fe que tú tengas en la forma como lo estás presentando, la fe que tú tengas en la demostración, cómo la estás haciendo, y la fe que tú tengas en que ese cierre de ventas es el correcto para el producto que tú estás presentando. Eso implica concentración mental. Eso implica un esfuerzo adicional. En este punto ya empezamos a ver de que no solamente se trata de soplar y hacer una botella, de que el hombre salió y el otro lo estaba esperando con el dinero para comprarle el producto. No, realmente él, igual que cualquier otro trabajo, tuvo que poner el mejor de sus esfuerzos y su conocimiento para lograr dos cosas. El objetivo primario, prestar el servicio en la forma más adecuada a la persona correcta. Y el segundo, obtener el beneficio de poder hacer pues el trabajo, de poder hacer el trabajo mínimo requerido para obtener pues sus ingresos diarios. Bueno, en este punto ya vemos que estaríamos hablando del ambiente de la fe, porque todas las personas que están dedicadas al comercio, a la venta, en una u otra forma caen en ese terreno, en el terreno de la fe. Y es allí justamente donde hoy voy a ahondar en el tema que vamos a ver de cosmografía y de nuestra existencia como tal en el libro de Génesis, primer libro escrito por Moisés en la Biblia. Esas dos cosas las vamos a ver simultáneamente ahora. Vamos a comenzar en las investigaciones para ti y para mí, y para esto requiero dos cosas. Primero, que tengas tu mente abierta, porque como dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de su Dios. Esto es parte del texto bíblico, pero también hay que comprender el significado profundo de esto. La creación completa aguarda las órdenes de los hijos de Dios y eso es para cumplirla. Pero hay algo más profundo aún. El domicilio
de ese Dios viviente. En el capítulo 3, versículo 16 de la epístola a los Corintios, nos dice de que ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Partiendo de esta premisa, entonces estamos viendo justamente el por qué un acto de fe siempre es lo indicado para hacer las cosas en el polo positivo de la creación, en el polo de Dios, en el bien. Porque si lo hiciéramos de otra forma, en la suspicacia, la desconfianza y la falta de fe, estaríamos accesando al terreno de la oscuridad, de todo pensamiento negativo que puede atrapar nuestra atención y nuestra vida sin darnos cuenta y hacernos vivir en la calle de la amargura sin ningún tipo de necesidad. Pues el llamado es a todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre, y si tiene virtud alguna, en eso es todo lo que tenemos que pensar. De eso es que se trata. Bien, pasemos acá a la cosmografía como lo que es. Veamos el punto para iluminarnos y poder entender y poder utilizar todo este conocimiento. La mayoría de nosotros, los seres humanos, sabemos muy poco respecto al universo que estamos habitando. Este saber se limita a la Tierra como nuestra habitación, nuestro hogar, al Sol que nos ilumina y nos calienta, a la Luna porque es nuestro satélite y de forma misteriosa tiene que ver con las mareas, las estrellas que salen de noche y finalmente los planetas más cercanos a la Tierra. Aparte de que la curiosidad ha impedido a nuestros coterráneos, cohumanos, tratar de hacer viajes hasta el satélite, esto es todo lo que el ser corriente y común conoce más allá de su nariz. Por lo general se rechazan todos los intentos de hablar sobre condiciones vitales existentes en otros planetas. Sobre todo se rechaza categóricamente la idea de que puedan estar habitados por otras formas de vida. Para muchos ya se dijo todo con la explicación de que no habiendo aire por allá,
no puede haber vida. Le dan gusto estas teorías superficiales, ya que no se molestan en empezar a pensar si la vida puede o no tener formas diferentes a las que vemos en nuestro entorno. Y ante la sugerencia de un ser humano que pueda ser distinto a nosotros, en tierras y condiciones diferentes a la nuestra, comienzan estallando en risas y chistes tontos sobre temas de formas, gente con formas humanoides, animaloides, con características vegetales, etc. El concepto de la mayoría es: si no hay aire, no puede haber vida. Y sin embargo, se le olvida que los peces son vida, que los microbios son vida y que existe una especie de ellos llamados anaerobios precisamente porque viven sin el aire. Se olvidan de que la vida se adapta a las condiciones y medios en que nazca y allí perdura, y que solo el cambio rápido de un medio a otro medio para el cual no ha sido adaptada es lo único que no acepta. Primeramente, el diseño divino de un ser con cabeza, facciones, pies, manos, órganos indispensables, es siempre el mismo. No importa el plano donde esté o planeta al que pertenezca. Si pudiéramos ver los habitantes de otros planetas, nos asombraría darnos cuenta que son idénticos a nosotros. Unos más bellos, otros más feos, más altos o más bajos, pero que lo único que es diferente es la materia que los compone. Tal vez no serán de carne y hueso, pero sí del material que concuerda con su atmósfera y con la sustancia química que conviene a su ambiente y el reino donde se está desenvolviendo. Si estas emanaciones son del planeta Mercurio, por ejemplo, que es el más cercano al Sol, el habitante del planeta Mercurio no puede ser de carne y hueso, pero de que es un humano inteligente, hermano nuestro e hijo de Dios, se sabe específicamente por las comunicaciones espirituales. El simple hecho de que el pez que se ahoga en nuestro aire
y nosotros que nos ahogamos en el agua, somos de carnes y osamentas distintas, aunque habitamos en el mismo planeta. Para muchos pasa desapercibido y se niegan a creer que eso que llaman un platillo volador pueda ser una cosa positiva. Pero es de mentes obtusas y cerradas la pretensión de que todo tiene que ser idéntico a ellos sin desviarse ni un pelo. Muchos se asombrarán el día que todos puedan viajar en su cuerpo astral, en su cuerpo etérico, conocido como el periespíritu, y que podrán viajar a donde les plazca, desde la Luna al último planetoide. El día que sepan desdoblarse y proyectar sus vehículos menos densos. Más adelante, en esta era conocida astrológicamente como la era de Acuario, a cargo del maestro Saint Germain, será una cosa corriente y común el día que se acabe el egoísmo y el odio, ya que los otros planetas ya lograron superar estos defectos y verdaderamente no pueden tolerar semejantes vibraciones no consonas. Muchos ya están asombrados al saber que esos platillos aparecen y desaparecen a voluntad de sus dirigentes, que al acercarse a la Tierra con intenciones de aterrizar, retardan su marcha y por lo tanto sus frecuencias vibratorias y se materializan por el mismo principio o ley que explicó Albert Einstein. Cuando el hombre llega a conocer su propia ecuación, se desintegrará a voluntad y se reintegrará en otro lugar. Algo parecido ocurre cuando un avión comienza a detener las hélices. Y allí donde nosotros no veíamos nada, comenzamos a ver las aspas que estaban girando más y más lentamente hasta que se detienen por completo y se muestra que son sólidas esas hélices. Cuando a unos pocos minutos antes eran invisibles a causa de la gran y vertiginosa vibración que tenía. Si no se puede pensar, recordar y comprender este último detalle, ¿cómo vamos a comprender ni a creer en los habitantes adelantados de otros planetas y mucho menos cómo vamos a creer en los maestros ascendidos? Pero interesa mucho que la mayoría de nosotros comience a saber
de todas estas cosas, por la salvación del planeta y por la salvación de nosotros mismos. Porque como dijimos en el mensaje anterior, los que ya saben algo de esta enseñanza y siguen las instrucciones, tienen el gran chance de salvarse de los cataclismos inmanentes y ayudarán a salvar a todo el planeta de estos. A todo el que le parezcan nuevas estas enseñanzas y casi imposibles de poderlas creer, no tiene sino que recordar que solo hacen unos cuantos años que no se concebía posible ni siquiera la existencia de un avión, ni de un fonógrafo, ni de un teléfono, ni de un televisor, ni de un carro, y ni siquiera de la electricidad, pues no existía. Como tal, no había sido descubierta. En idéntico estado de ignorancia se encuentra el hombre corriente con respecto a la cosmogonía y cosmología. Están convencidos que al morir su cuerpo se acaba todo él y se desaparece en un más allá que no quieren jorungar. Uno de los principios de la creación de Dios se llama la ley de correspondencia y tiene por lema lo siguiente: como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Esa ley comprueba que el hombre continúa viviendo eternamente en alguna parte, evolucionando y adelantando, como el niño que entra primero en el kinder, luego a la primaria, a la secundaria, a la universidad, a una especialización posteriormente de lo que haya, del título que haya obtenido. Y allí vemos otra cosa. La Biblia enseñó que Dios ordenó al hombre crecer y multiplicarse. Eso es auténtico. El hombre sigue creciendo y agigantándose y multiplicándose. Y no esto en el sentido biológico de tener muchos hijos, como aquí en nuestra tierra, sino en un sentido que se hace difícil para muchos captar con su inteligencia, con su mente. Aunque hay un ejemplo, la entidad llamada el Espíritu Santo es uno de los aspectos de Dios que nosotros conocemos por referencia. Mas en contacto con la tierra no es masculino, como se cree. Es la parte maternal de Dios. Padre
Hijo y Espíritu Santo significa Padre, Hijo y Madre. El Padre es el Creador, Dios. La Madre es el Espíritu Santo. Y el Hijo es todo hombre, es decir, todos los hombres, o sea, el producto del Padre y la Madre. Entre las atribuciones que más se le conocen al Espíritu Santo es la muy maternal de dar el primer soplo a todo recién nacido. Y el otro es el recibir el último soplo del moribundo. Y tú dirás, ¿y cómo puede ser eso? Si mueren y nacen tantos cada minuto por todas partes. Pues por la multiplicación de su ser. Avanzando, llega a cada ser humano, angélico o elemental, a multiplicar su ser y a estar en muchos lugares al mismo tiempo. Esta es una de las explicaciones del por qué y cómo hemos sido hechos a imagen y semejanza del Padre, quien está en todas partes al mismo tiempo. A medida que vamos avanzando, nos vamos pareciendo cada vez más al Padre. No importa lo feos y pequeños que parezcamos en el momento. El niño recién nacido también es minúsculo y feíto hasta que pasan unos meses. El niño, desde que es concebido hasta que camina, describe toda la evolución efectuada por la humanidad en miles de eones de tiempo, pasando por larva, pez, animal, etc. Naturalmente, como la vida es eterna, nuestros hermanos mayores realmente no han desaparecido. Están vivos, actuando y evolucionando en alguna parte de este universo, desempeñando cargos y oficios a nivel cósmicos, creciendo y multiplicándose a la estatura insospechada del Padre. Todo ser que ha vivido y existido, todo personaje de la historia humana de renombre en cualquier capacidad existe hoy aún en alguna parte. Por supuesto, en planos tan remontados que los hemos perdido de vista. Pero más adelante, en lo que te voy a comentar, te va a asombrar de saber que algunos seres que tú creías de cuentos de hadas, con nombres
de la mitología griega, que se suponían inventados por la imaginación del vulgo, o como lo dice la palabra seres mitológicos. Allí el verdadero mito está en que cuando ellos dejaron la huella de sus nombres sobre este planeta, no eran aún dioses. Eran personajes que se destacaron y que la humanidad los endiosó, tal como en nuestros tiempos lograron endiosar a Rodolfo Valentino y a Carlos Gardel, un popularísimo actor romántico y el otro una gran figura del tango. Hoy en día, esos seres que fueron mitológicos están muy por encima de los conceptos que para nosotros son dioses con poderes divinos. Hércules, Amazonas, Minerva, Helios, Vesta, Orión, Sonata, Tranquilino. No te asombres, existieron y siempre existen. Para darte la idea más clara y más amplia, las galaxias, los sistemas, las estrellas, los planetas y los soles son creaciones de creadores que en un tiempo fueron simples seres humanos como tú, como yo, como todos nosotros. En algunas ediciones bíblicas se dice al comienzo, en el principio los Elohim crearon el cielo y la tierra. Otras ediciones solo dicen, los dioses crearon los cielos y la tierra. Elohim significa seres dioses, es decir, adelantados, elementales, o sea, del reino elemental. El término Elohim es el grado de adelanto mental. Los maestros son grandes en energía nuclear, atómica, en rayos lumínicos, en poder mental y tienen gran poder, estatura y multiplicación. Está predicho que en esta era se unirán la ciencia y la religión. Se entiende que son todas las religiones y todas las ciencias. Entre estas están muy seriamente la astrología, la numerología, lo mismo que muchas cosas que aún no son consideradas ciencias, pero la verdad se encuentra en todas partes. Todo es más allá de lo físico, el mundo espiritual,
La Biblia nos explica que lo que se ve salió de lo que no se veía. Todo esto es metafísica, ya que el término engloba todo lo que no es visible a los ojos carnales, desde el aire hasta el espíritu. Hasta allí vamos a dejar este punto de la cosmografía. Y vamos a pasar directamente, como te lo mencioné, al primer libro de nuestra Biblia, que fue escrito por Moisés. Y allí vamos a ver la panorámica desde nuestra Biblia, acerca de todo lo que ya te mencioné. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí vemos la existencia de un solo espíritu. El Espíritu de Dios, el cual se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a ver el desarrollo de la presencia de ese único espíritu sobre la faz de este planeta que creó. Dijo Dios: haya luz, hágase la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y ocurrió que fueron la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios: haya un firmamento en medio de todas estas aguas, y separe aquel las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Dios a ese firmamento, lo llamó cielo. Y fue la tarde y la mañana del día 2. Y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos,
Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas los llamó mares. Y vio Dios que era muy bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que daban frutos, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para los días, y para los años. Y que sean estas lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día 4. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenen las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día 5. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, y ganado
según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era muy bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla, tengan dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda hierba que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, les será esto para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde, le será para comer, y fue así. Y vio Dios que todo lo había hecho, todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día 7 y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y que había hecho. Bien, allí vemos ampliado el panorama de lo primero que leímos. La mente divina lo hizo absolutamente todo. Desde el principio vemos que Dios dijo, hágase la luz, y hubo luz. El hacer es un verbo. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos. Es un verbo. Por eso el Evangelio de San Juan nos explica que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el Padre de los espíritus. Nuestro espíritu tan solo es una parte del de él.
Es necesario entender que nuestra actividad espiritual se cifra en esas dos cosas que ni le paramos muchas veces, que conforman nuestra vida: pensar y sentir. A veces solamente le paramos cuando nos sentimos mal. A veces solamente hacemos caso cuando logramos algún regocijo, alguna alegría. Y rápidamente olvidamos que esa es la actividad normal del Padre de los Espíritus a través de nosotros, y que debe ser hecha en las mejores condiciones y formas que nos enseña a Jesucristo, su Hijo, el cual nos enseña a trabajar con su verdad, con su amor, con su vida. En este punto, para nosotros es indispensable clarificarnos en que nuestra actividad espiritual, que es nuestro pensar y nuestro sentir, tiene que ser depurado. Y cuando digo depurado, es que tenemos que buscar las formas de circuncidar los malos pensamientos de nuestra mente, para que podamos mantenernos en una sola óptica llamada la verdad de Dios, que es un aspecto de Dios que por demás nos favorece, ya que permite la bajada del Espíritu Santo o Espíritu de verdad a nuestra vida, mostrándonos toda la verdad, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, y que de paso nos enseña a nosotros todo lo que no sabíamos. Y lo que no sabemos para ese momento de su llegada a nuestra vida. Y esto es necesario. ¿Y cómo lo logramos? Es la pregunta. Ya hemos visto aquí en este live y he dejado sentado allí en algunas informaciones en la plataforma de YouTube los videos completos que aluden a una forma práctica para a uno practicar la verdad en la vida diaria como ser humano, como hijo de Dios. Y también en la página de Facebook que se creó como iglesia, también con el nombre de Iglesia Virtual, donde se ha compilado todas esas informaciones. Allí las puedes obtener. Son de libre acceso, son gratuitas, porque la palabra de Dios nos dice que de gracia recibimos y de gracia es que tenemos que dar. Y esto para nosotros es también importante saberlo. También hemos de estar claros que, como dice la palabra, cada obrero es digno de su salario. Y esto no es una metáfora,
Esta es una realidad existencial, donde si nosotros estamos haciendo un trabajo, sea cual fuere, pues es digno de que se nos reconozca financieramente eh, nuestro trabajo. Hay una palabra que dice que el que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. La palabra nos pasea por ese punto, pero nosotros podemos estar más claros si entendemos qué significa la palabra Evangelio. Para nosotros tener semejante aspiración en nuestro corazón. Amados hermanos, el Evangelio significa las buenas noticias del reino de los cielos, el cual también es conocido como las buenas nuevas de Jesús, que es el que enseña estas buenas noticias del reino de los cielos. Y él fue un poco más lejos inclusive. Nos enseñó dónde queda ese reino de los cielos. Ya de por sí prepararte interiormente allá en ese reino de los cielos, que él dijo, no iréis helo aquí, helo allá, helo más allá, el reino de los cielos está dentro de ustedes. Eso primero es una necesidad para uno como ser humano. El prepararnos para entender todas esas buenas noticias que nos han llegado desde el reino de los cielos. ¿Cómo las vamos a utilizar a nuestro favor y a favor de nuestros cohumanos o hijos de Dios? Ya de por sí si de gracia recibiste y de gracia darás, realmente esa persona que está trayendo a ti las buenas noticias del reino de los cielos para ministrarte en el ministerio ese de la reconciliación con tu Dios que vive en ese templo no hecho a mano, que es tu corazón. Lo mínimo que podría ser es agradecido o agradecida. Es lo menos. Estos agradecimientos primero comienzan con el Padre, porque el primer mandato es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Y si Él vive en cada corazón humano, ¿cómo quieres que te diga? Ámale allí. El concepto está
en el que tú tienes acerca esa, de ese amor, de esa verdad, de esa vida. A veces esos conceptos son reducidos y por eso se nos hace difícil amar a la gente, amarnos a nosotros mismos. A veces ni nos amamos a nosotros mismos porque dejamos que nos clonen pensamientos negativos, sentimientos negativos. Y eso más bien son atentados contra nosotros mismos, los cuales estamos consintiendo por el desconocer de por qué están ocurriendo dentro de nosotros como seres humanos. Y allí es donde llega aquel hermano, aquella hermana, en una bendición de Dios Padre, fortuitamente, y te da una palabra que te ilumina el entendimiento en un momento dado y te permite ver tu realidad que estás viviendo. Y te permite ver por qué realmente tienes que ampliar tu concepto del amor, de la verdad y de la vida. Y cuando digo ampliar es porque todo esto, siendo Dios en acción, es algo infinito. No puede ser metido en una sola mente finita. Entonces tenemos que tener la mente abierta a todas las posibilidades del Señor, porque Lucas 1:37 lo explica. Porque para Dios no hay nada imposible. Y ese es nuestro punto vital, nuestro ancla aquí en este mundo. Porque para Dios no hay nada imposible. Está bien, sabemos que todos vamos algún día a dejar este cuerpo físico, que lo vamos a desechar. Pero mientras que estamos acá, buscando las maneras de alimentarlo, de decorarlo, porque es el templo de Dios, con buena ropa, con buen calzado, con buena presencia. Tenemos que hacer otras cosas más, como cambiar nuestros pensamientos para que puedan cambiar nuestros sentimientos y puedan cambiar nuestras palabras y nuestras acciones. La Biblia nos dice, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Jesucristo, Padre y Señor nuestro. Pero hay que estar claros en qué es una dádiva. Una dádiva es un regalo inmerecido, algo por el cual tú, yo y ni nadie no hizo nada para merecerlo y que nos fue dada por la gracia divina de Dios para que nosotros estuviéramos aquí. Dentro de esas dádivas
está en el conocimiento de Jesús el concepto amplio de lo que es el amor, la verdad y la vida, a lo cual en este último él explicó que en su llegada él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Esto tenemos que tomarlo textualmente como es. Esa vida en abundancia es la aceptación de nuestra realidad como hijos de Dios. Dios es eterno. Su espíritu es por la eternidad. Sus hijos no son diferentes a Él. Gozan de esa dádiva que les fue otorgada por Dios el Padre. En este punto, trayendo a colación todo lo que hemos leído acerca de que nuestra esencia, la cual es Dios, es la que produce nuestro espíritu, es la que produce nuestro pensar y nuestro sentir, que las enseñanzas de Jesús nos llevan a rescatarnos o a redimirnos, como tú lo quieras decir, de esa condición donde nosotros veníamos pensando cosas negativas y que ahora solo pensamos cosas positivas de todo y de todos, nos trae a nosotros la gran bendición y la claridad de que como hijos de Dios verdaderamente gozamos del privilegio más grande que pueda existir en esta creación. Alguien, hijos de un Padre Celestial con el mandato a enseñorearse de toda la creación, pues la Biblia lo explica. La creación completa aguarda las órdenes de los hijos de Dios. Y cuando se da una orden es para cumplirla. Nuestros pensamientos no son apartados de esas órdenes. Tenemos que dar las órdenes correctas en nuestros pensamientos para que se manifiesten las órdenes correctas en nuestros sentimientos. Hoy quiero enviarte un abrazo fraternal en el nombre de Jesús. Enviarte el amor de Cristo en forma directa al centro de tu corazón físico, para que se te multiplique allí y goces de toda bendición a vida y por haber. Y voy a pasar a hacer la oración de despedida del live, en lo cual doy gracias directamente a Dios Padre por ti,
que estás allí siempre investigando, estudiando, aprendiendo junto conmigo, por lo cual te doy las gracias. También te doy las gracias por que hoy muy especialmente hemos caminado juntos otro trecho allí en ese reino de los cielos que ya sabemos dónde queda. Doy gracias a Jesucristo por su Padre, Jehová de los ejércitos. Gracias al entendimiento que se nos ha dado acerca de ese nombre revelado a Moisés en el monte Horeb, que es la traducción de Jehová, pero a nuestro español. Cuando en el versículo 3, capítulo 14, el capítulo 3, versículo 14 del libro de Éxodo, nos dice: ve a ese pueblo y diles que yo soy, me envió a vosotros. Que el gran yo soy, Dios del universo, conocido como Jehová, bendiga y multiplique todo bien y cosa perfecta en tu vida, en la mía y en la de todos, y en la de toda esta humanidad. Todo esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias a Dios Padre por su inmensa luz que ilumina todas las plataformas digitales, el ciberespacio, y que ha dado pie a la generación de una inteligencia alterna conocida como la inteligencia artificial, como otro asistente más en el reconocimiento de su infinita deidad. Y en el nombre de Jesús, gracias por todo. Gracias a Elvis y Aura. Gracias a Chainerman. Gracias a Angélica. Y a todos los que han visitado este live de estudios espirituales de la iglesia virtual. Dios los bendiga.